Muy buenos días, queridos niñas y niños. Bienvenidos a la clase de comunicación. El día de hoy, chicos, les cuento que tenemos un tema súper interesante que estoy segura que les va a encantar. Para ello, vamos a leer entonces nuestro desempeño del día de hoy. A ver, empecemos entonces. A ver, ¿qué nos dice nuestra competencia? Lee diversos tipos de texto en su lengua materna. Desempeño. Opina acerca del contenido del texto. Explica el sentido de algunos recursos textuales. Uso de negritas, mayúsculas, índice, tipografía, subrayado, etc. A partir de su experiencia y contexto. Y justifica sus preferencias cuando elige o recomienda textos, según sus necesidades, intereses y su relación con otros textos, con el fin de reflexionar sobre los textos que lee. Segunda competencia. Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Desempeño. Utiliza recursos gramaticales, tales como los tipos de oraciones, interrogativas, enunciativas, exclamativas, imperativas, dubitativas. El adjetivo calificativo y sus grados. Y ortográficos. Uso de grafías C, S y Z, que contribuyen a dar sentido a su texto e incorpora algunos recursos textuales, por ejemplo, el tamaño de la letra, para reforzar dicho sentido. Emplea comparaciones y adjetivaciones para caracterizar personas, personajes y escenarios. Y elabora rimas y juegos verbales, apelando al ritmo y la musicalidad de las palabras con el fin de expresar su experiencia y emoción. Entonces, queridos chicos, el día de hoy aprenderemos a describir un personaje mediante un mapa mental usando correctamente la C, S y Z. Muy bien. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de este texto descriptivo, ¿quién nos va a contar, nos va a describir acerca de un personaje que aportó positivamente en nuestra historia del Perú? ¿De quién se trata? De María Parado de Belchite. Empecemos entonces. María Andrea Parado, más conocida como María Parado de Belchite, nació en Huamanga, Virreinato del Perú, en el año 1771, en el seno de una familia conformada por un padre criollo y madre indígena. Contrajo matrimonio con Mariano Belchite, participó del bando independentista y tuvo 7 hijos. María Parado de Belchite fue una mujer mestiza quechua hablante, de contextura delgada, alta de estatura, de piel trigueña, de larga cabellera y lacio, de cejas gruesas y muy pronunciadas, nariz recta, de ojos grandes y negros, boca grande y labios delgados. Fue una mujer muy notable, valiente, heroína y mártir de la independencia del Perú. Sacrificó su vida por la libertad de nuestra patria. No peleó en el campo de batalla, tarea reservada exclusivamente a los hombres, pero desplegó un trabajo de inteligencia que le permitió a las fuerzas patriotas conocer los movimientos del ejército realista. María Parado de Belchite fue una mujer analfabeta, pero esto no impidió ingeniárselas para hacerle llegar a su esposo la información del enemigo. Fue una mujer de mucho coraje, prefirió morir antes de delatar a sus compatriotas. Fue ejecutada en la plaza de Huamanga a la vista de todos en el año 1822. Hoy María Parado de Belchite goza del reconocimiento como mártir y heroína de la independencia de nuestro Perú. Muy bien, chicos, interesante el aporte, ¿no?, que nos ha brindado este personaje, ¿no? Pero ahora veamos aquí las palabras que están resaltadas en negritas. ¿Qué tienen en común, chicos? Ah, excelente. Podemos observar que en común tienen, por ejemplo, estos sonidos. Sí, ¿no es cierto? Sí, sí, ¿no? Otro sí por aquí, otro sí por aquí, ¿no? Pero ese sí, por ejemplo, está con C y en algunos casos con S. Tenemos otro, por ejemplo, sa, ¿no? Con Z, pero sa con S. ¿Qué sucede? ¿No? En el caso de la C, Z y S, ¿no? Tienen parecidos, sus sonidos son parecidos, pero se utilizan en determinadas palabras, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a aprender en qué momento debemos utilizar esas consonantes.
¿verdad? Para no cometer algún error ortográfico. Y lo vamos a realizar a través de un mapa mental. Aquí tenemos un mapa mental, ¿verdad? El día de hoy también vamos a aprender cómo se realiza un mapa mental, porque recuerden que ustedes también van a trabajarlo, ¿sí? Entonces recuerda que para elaborar un mapa mental debes de tener en cuenta los siguientes pasos. Observa. ¿Sí? A ver, el primer paso me dice, empieza por el centro. Ah, no puedo empezar por cualquier lado, sino por el centro, ¿no es cierto? Y ahí he colocado, por ejemplo, el título, uso correcto de C, S y Z. ¿Qué más se puede tener en cuenta? Escribe, dibuja o pon una imagen que simbolice la idea principal. Puedes dibujar, ya sabes, puedes escribir, dibujar o poner una imagen. En este caso yo he puesto, he escrito, ¿no? El título, uso correcto de la C, S y Z. ¿Qué más debo de tener en cuenta? Utiliza muchos colores, ahí está. Yo para cada, ¿no? Por ejemplo, para la C, un color diferente, ¿no? ¿No? En diferentes tonos. Para la S también, ¿no? Un color diferente, pero con diferentes tonos. Igualmente para la Z, ¿no? He utilizado diferentes colores para poderlo identificar más rápido. Partiendo del centro, coloca ramificaciones con temas principales. Partiendo del tema, dice, coloca ramificaciones. Estas rayitas que tú ves por aquí, a estas las llamamos ramificaciones, ¿no? Con los temas principales. En este caso, por ejemplo, ¿no? Después del título yo he puesto como otro tema principal, la C, como otro tema principal, la S, y como otro tema principal, la Z, ¿verdad? Luego, traza líneas, ramas, curvas en vez de rectas, ¿no? Deben de ser curvas, me dicen, no deben ser así rectas y no curvas. ¿Qué más debo de tener en cuenta? Trata de utilizar palabras clave por línea, ¿no? Aquí no vamos a escribir y escribir, sino solamente vamos a utilizar algunas palabritas que me van a ayudar a recordar la idea. Y por último, puedes utilizar muchas imágenes según sea el caso, ¿no? Lo que tú quieras representar. Muy bien. Aquí te muestro el mapa, en nuestro mapa mental ya más grande, ¿verdad? Pero vamos a trabajar aquí a través de este mapa mental, perdón. Te voy a explicar el uso correcto de la C, S y Z, ¿de acuerdo? Pero para poderte explicar mejor, lo he desagregado de esta manera. Míralo aquí. A ver, tenemos aquí uso correcto de la C. ¿Cuándo escribo con C? En los verbos terminados en. ¿Ya? Sir y ducir, perdón. Recuerda que los verbos son acciones, ¿verdad? Sir, por ejemplo, esparcir. Terminó en sir, por lo tanto lo escribo con C. Conducir. Terminé en ducir, por lo tanto lo escribo con C. ¿Cuándo más escribo con C? En las palabras terminadas en ansia, ansio y encia. Por ejemplo, constancia, termina en ansia, lo escribo con C. Cansancio termina en ansio, por lo tanto lo escribo con C. En excelencia termina en encia, lo escribo con C. En los diminutivos, recuerda los diminutivos cuando llamamos a los elementos, ¿no? Muy pequeñito, lo hacemos notar muy pequeño. Por ejemplo, ¿no? Diminutivo cito. Ejemplo, jardincito, termina en cito y lo escribimos con C. Sillo, panecillo, termina en C, por lo tanto lo escribo en sillo y lo escribo con C. Ahora veamos algunas oraciones. Ya no pudo reproducir más videos. La palabra reproducir termina en inducir, por lo tanto lo escribo con C. A ver, tenemos otra oración. El cansancio hizo que me quedara dormido. Cansancio termina en ansio, la palabra ansio, por lo tanto lo escribo con C. Seguimos. Estuvo delicioso este panecillo, ¿verdad? Entonces lo escribimos también, panecillo termina en sillo, por lo tanto lo escribo con C. Muy bien, ahora vamos a ver, ¿no? La consonante S. ¿En qué casos escribimos con S? ¿Cuándo debo de escribir con S? En las palabras terminadas en sivo, como por ejemplo pasivo, depresivo, exclusivo. Terminan en sivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo debo de escribir con S. En los gentilicios terminados en es, ense, esa. Recuerda que los gentilicios se utilizan para nombrar a las personas de acuerdo al origen, ¿no? Donde han nacido, ¿no? Por ejemplo, yo he nacido en Perú, entonces a mí me llamarán peruana, ¿verdad? Y así sucesivamente cada una de las personas, ¿ya? Holandés termina en es un gentilicio, por lo tanto, lo escribimos con S. Canadiense es un gentilicio, termina en ense, por lo tanto lo escribo en ense.
Francés es otro gentilicio, por lo tanto termina en esa y lo escribo con S. En los adjetivos superlativos, ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿verdad? Los adjetivos superlativos significan, ¿no?, cualidades en su grado más alto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando termina en ísimo, muchísimo, altísimo, grandísimo, ¿verdad? Entonces, como termina en ísimo, lo escribimos también con S. Veamos algunas oraciones. Por ejemplo, esta película es exclusivo para niños. Entonces, a ver, exclusivo termina en sivo, por lo tanto, lo debo de escribir con S. Siguiente oración. El canadiense Peter llegó esta mañana al Perú. Canadiense es un gentilicio, ¿verdad? Y termina en ense, ¿verdad? Y escribo con S. Siguiente oración. Hemos leído muchísimo esta mañana, ¿no es cierto? Es una cualidad expresada en el más alto, por lo tanto, es un adjetivo superlativo y terminado en ísimo y escribimos con S. Entonces ya tenemos, hemos conocido las reglas ortográficas de la CS. Ahora nos toca la consonante Z. Cuando escribo con Z, las palabras terminadas en ansa, como por ejemplo esperanza, panza, lanza, terminan en ansa, por lo tanto lo escribo con Z. Las palabras terminadas en suelo, ¿no? No, pero despectivo. Recuerden que es la palabra terminada, terminada. No estamos hablando del sustantivo suelo, ¿no? Sino en el despectivo y debe ser en la terminación. Ladronzuelo termina en suelo y es despectivo. Por lo tanto, lo escribo con Z. En la terminación usco, usco, pero en semejanza de color, ¿no? O está semejando un color. Por ejemplo, negruzco, de negro, ¿no es cierto? Negruzco, ¿no? También sería otro ejemplo, verduzco, ¿no? Cuando el verde se asemeja a un negro, algo así. ¿Ya? Y lo escribo con Z. En los sustantivos abstractos, ¿no? Terminados en es y esa, ¿no? Como por ejemplo, validez termina en es con Z. Gentileza termina en esa, por lo tanto, con Z. En los aumentativos terminados, ¿no? Aumentativos terminados en aso y asa, ¿no? Ya sabemos que los aumentativos cuando expresan un enorme tamaño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aso, como por ejemplo balazo, ¿verdad? Asa, muelaza, ¿sí? Muy bien, ahora veamos algunos ejemplos. María, lanza la pelota ya. Entonces, lanza termina en ansa, por lo tanto escribimos con Z. Otro ejemplo, ese ladronzuelo se llevó mi auto. Ladronzuelo, forma despectiva, ¿no? Y terminación suelo, escribo con Z. Mi hipótesis tuvo validez y pude aprobar esta materia. Validez, ¿verdad? Entonces, termina en es y lo escribo con, es un sustantivo abstracto también, ¿verdad? Muy bien, y seguimos. Escuché un balazo en la calle, balazo aumentativo, ¿verdad? Por lo tanto, lo escribo con Z. Muy bien, queridos chicos, el día de hoy hemos aprendido un tema muy interesante y ahora te toca a ti responder cada una de las preguntas con tu maestra en la clase. Entonces, chicos, nos vemos hasta la próxima.